Bueno, en esta clase vamos a aprender cómo construir un triángulo dados dos ángulos y el lado, ¿sí? El lado y uno de sus lados, ¿sí? Vamos a ver que hay varios casos, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar todos. En primer lugar, lo que voy a hacer es una figura de análisis para tratar de interpretar los datos que me dan, ¿sí? Y vamos a mencionar dentro de esa figura de análisis cuál es el caso que vamos a trabajar en esta primera oportunidad. Vamos a suponer que nos dan un lado cualquiera, ¿sí? Pero que los ángulos que me dan son los ángulos adyacentes a ese lado. Es decir, me dan este ángulo y me dan este ángulo. Muy bien, vamos a ver cómo hacer para efectuar la construcción acá. Previamente podemos hacer algunas anticipaciones. No es complicada esta construcción porque lo que puedo hacer es transportar el lado, y luego sobre ese mismo lado transporto los dos ángulos y el triángulo se me va a completar muy fácilmente. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es trazar una recta de referencia, ¿sí? Sobre la cual vamos a llevar el triángulo. Bueno, entonces una vez que trazamos la recta, elegimos un punto cualquiera de la recta, como por ejemplo ese, y lo primero que vamos a hacer es, con el compás, ¿sí? Vamos a tomar la medida del lado que tenemos de referencia, que es este que está acá, ¿sí? Ajustamos entonces el compás a la medida del lado. Ahí está, perfecto. Y vamos a llevar el compás pinchando sobre el punto que habíamos elegido y luego vamos a trazar un pequeño arquito que me va a asegurar la medida de la base, que es esta que estoy señalando aquí. Bueno, a continuación lo único que voy a tener que hacer es transportar este ángulo sobre este vértice y este otro ángulo sobre este vértice, para lo cual vamos a usar el procedimiento de transporte de ángulos, ¿sí? Voy a utilizar un color un poco más tenue para no enchastrar mucho el dibujo, ¿sí? Y entonces recordemos, lo que voy a hacer es transportar este ángulo sobre este vértice. Recordemos que el procedimiento para transportar ángulos es el siguiente. Primero voy a marcar un arco, un pequeño arco, ¿sí? Que corte a las dos semirrectas del ángulo, muy bien, y ese mismo arco lo voy a hacer sobre el vértice, pinchando en el compás en el extremo que yo había elegido del segmento para trasladar ese ángulo, y a continuación marcando el arco de circunferencia correspondiente. Muy bien, el paso siguiente, ¿sí? Es tomar la medida que hay entre las dos intersecciones de ese arco, ¿sí? Así que ahora voy a ajustar mi compás para tomar esa medida. Muy bien. Y de esa forma, ¿sí? Con esta medida tomada, voy a llevar el compás pinchando sobre esta intersección que está acá, ¿sí? Con esa medida tomada, ¿sí? Y buscando la intersección con el arco que yo había realizado. Ahí está, muy bien. De esa manera me va a quedar determinado el primero de los ángulos, ¿sí? Así que voy a trazar una línea que pase por el vértice que yo había elegido, ¿sí? Y que también pase por la intersección de los dos arcos que yo marqué. Y de esa forma hemos transportado este ángulo, ¿sí? Sobre este vértice. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para transportar este ángulo sobre este vértice, solo que tenemos que cuidar que el ángulo va a ser medido a partir de acá, ¿sí? A partir de esta semirrecta, o sea, tiene que ser interior al triángulo, obviamente. Muy bien, entonces vamos a hacerlo con un color claro también para no marcar demasiado el dibujo, y entonces vamos a tomar primero un arco, ¿sí? Que sea lo suficientemente grande como para cortar a las dos semirrectas del ángulo. Bien, perfecto. Y este mismo arco lo vamos a llevar, pero lo vamos a dibujar acá, ¿sí? Entonces vamos a mover el compás, pinchamos sobre el vértice que habíamos elegido, ¿sí? Y trazamos
el arco sobre el cual vamos a dibujar el ángulo. Muy bien. Ahora, recordemos que el arco tiene que cortar al otro lado. Ahora entonces vamos a mover el compás y vamos a tomar, ¿sí?, la distancia que hay entre las dos intersecciones de las semirrectas con el arco que habíamos marcado, ¿sí? Voy a ajustar mi compás a esa medida. Muy bien. Y de esta forma, ¿sí?, voy a llevar ahora la medida del compás sobre donde habíamos marcado la intersección de ese arco con el segmento este, y vamos a trazar un arco que corte al arco anterior, y ahí ya me quedó determinado el otro ángulo. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es trazar la semirrecta de ese ángulo. Bien. Que pase, obviamente, por acá, por donde habíamos pinchado, y que pase por la intersección de esos dos arcos. Y como vemos, las dos semirrectas que dibujé se van a terminar cruzando en un punto, y ese punto es el que me va a dar el tercer vértice del ángulo, ya que tenía estos dos, del ángulo no, del triángulo, perdón, ya que tenía estos dos vértices, y entonces el triángulo me va a quedar perfectamente definido, ¿sí? Me va a quedar perfectamente definido, lo voy a dibujar, ¿sí? Va a ser, el triángulo va a tener uno de sus lados, ¿sí?, el otro lado y el otro lado. Y entonces de esa manera ya construí mi triángulo dados un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Vamos a ver qué pasa si en lugar de darme un lado y los ángulos adyacentes me dan un lado. Un ángulo obviamente va a ser adyacente, pero el otro supongamos que no es adyacente. O sea, vamos a tener un ángulo adyacente y otro que no es adyacente al lado dado. Pero antes vamos a mirar un poco respecto de las condiciones de posibilidad de construcción, ¿sí? Fíjense que no hay ningún límite sobre la longitud del lado, pero lo que sí tenemos que tener cuidado, ¿sí?, es que estos dos ángulos, por supuesto, no sumen 180 o más, ¿sí? Porque si sumaran 180, el tercer ángulo no existiría. Y esto es por la suma de ángulos interiores de un triángulo. Ustedes saben que los triángulos suman, los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados para poder existir, si no, no es posible que el triángulo se construya. Con lo cual, si yo tengo dos ángulos que ya suman 180, el tercer ángulo tendría que medir 0, y esto es imposible. Además, geométricamente, ¿qué ocurriría? Ocurriría, por ejemplo, que si yo tengo, por ejemplo, que los dos suman 90, quedarían dos líneas rectas que no se cruzarían nunca, ¿sí? Si uno es muy grande y el otro, digamos, supera los 180, tampoco se van a cruzar porque pueden quedar abiertos, ¿sí? Así que la condición de posibilidad para construir este triángulo es justamente que la suma de los dos ángulos que están acá no supere los 180 grados, o sea, no supere un ángulo llano. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a pasar a la otra construcción, ¿sí? Entonces vamos a suponer que nos dan dos ángulos nuevamente, ¿sí? Vamos a elegir dos ángulos de esta forma, ¿sí?, y un lado, pero en la figura de análisis vamos a indicar, ¿sí?, que la construcción que vamos a realizar va a ser de un lado cualquiera, ¿sí? El lado es cualquiera, y los ángulos van a ser, un ángulo va a ser un ángulo adyacente, ¿sí?, pero el otro ángulo no va a ser adyacente, sino sería la misma construcción, ¿sí? Va a ser opuesto al lado que me dan, o sea que tenemos un ángulo opuesto y un ángulo adyacente al lado. Entonces vamos a ver cómo hacemos esta construcción, ¿sí? Primeramente, anticipando alguna cuestión, yo ya voy a trazar la recta por sobre la cual vamos a hacer la construcción, ¿sí? El transporte del lado no va a tener ningún inconveniente, se va a poder transportar acá, lo mismo que el ángulo. El problema va a ser el trazado del otro ángulo, porque yo esta medida no la tengo, ¿sí? Yo tengo la medida de este lado, pero no tengo la medida de este lado. Entonces ahí es donde va a haber algún inconveniente, ¿sí? Ahora vamos a ver
¿Por qué podría haber un inconveniente? Pero en principio lo que podemos hacer sí es transportar este lado y sobre este lado transportar alguno de los dos ángulos, ¿sí? Es indistinto cuál sea. Y el otro ángulo que no tenemos, vamos a ver cómo podemos hacer para utilizarlo adecuadamente. Muy bien. Bueno, entonces empezamos la construcción, elegimos un punto cualquiera y con el compás voy a tomar la medida del lado que me dan. Bien, entonces vamos a ajustar el compás a la apertura del lado. Excelente. Y vamos a llevar con el compás la medida del segmento sobre la recta, pinchando sobre el punto que elegimos arbitrariamente y haciendo un pequeñito arquito. Ahí me va a quedar determinada la medida del lado. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar alguno de los ángulos, por ejemplo, este ángulo de acá lo vamos a llevar sobre este vértice, ¿sí? Siguiendo un poquito la figura de análisis que teníamos acá. Bien, voy a hacer la construcción del transporte del ángulo con celeste para no ensuciar demasiado mi dibujo. Bien, y entonces ahora ajustamos el compás. Recordemos que el procedimiento era, bueno, hago un arco, ¿sí? Ese arco también lo voy a reproducir pinchando en el compás sobre el vértice que elegí, que voy a trasladar el ángulo, y haciendo un arco que corte al lado que ya dibujé y que me asegure de que sea más o menos del mismo tamaño del arco que marqué acá. Ahora lo que tengo que hacer es tomar la medida entre las dos intersecciones, con lo cual voy a mover el compás acá, pinchar en una intersección y voy a abrir el compás sobre la otra intersección, ¿sí? De este modo. Ahí está. No me quedó muy bien. Ahí va. Ahora sí. Muy bien. Y de esta manera, ahí está, perfecto. Ahí tenemos la medida tomada. Entonces vamos a tomar con esa medida, pinchamos sobre la intersección del lado con el arquito que habíamos marcado y hacemos un pequeño arco que corte al arco anterior para determinar el ángulo que vamos a utilizar, que es este que está acá. Entonces vamos a trazar el ángulo parándonos en el puntito de acá y pasando por los dos arcos cortados, ¿sí? Ahí lo que hice fue transportar este ángulo de acá. Entonces ya tengo este lado y tengo este ángulo. O sea que el lado y el ángulo ya los marqué. Ahora la cuestión es que tengo que marcar el otro ángulo, ¿sí? Bueno, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a trazar, como es un poco complicado porque yo tengo que cerrar el triángulo acá, ¿sí? Pero yo sé que tengo que ir ahí, ¿sí? Que tengo que cerrar el triángulo ahí, pero ¿cómo lo cierro? Lo cierro acá, porque el ángulo que se me forme, por ejemplo, si yo marcara un lado cualquiera así, este ángulo tiene que coincidir con esto, si no, no me funciona. Entonces, ¿cómo hacer para poder utilizar este ángulo? Bueno, la cuestión es sencilla, relativamente. Vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, ¿sí? Pero es sencillo. Entonces vamos a tomar un punto cualquiera, arbitrario. Vamos a suponer que tomamos, por ejemplo, este punto de acá, ¿sí? Y sobre ese punto elegido arbitrariamente vamos a transportar este ángulo con el procedimiento de siempre, ¿sí? Entonces vamos a tomar un color que no moleste a la construcción y recordemos los procedimientos. Tomo pinchando en el origen del ángulo, hago un arco cualquiera, ¿sí? Que corte a las dos semirrectas y voy a hacer lo mismo pinchando sobre el vértice que elegí, ¿sí? Y haciendo un arco igualmente grande y que además tiene que cortar a esta semirrecta que yo había marcado acá. Excelente, ahora lo que voy a hacer es mover el compás, ¿sí? Y tomar la apertura que coincida, ¿sí? Con las dos intersecciones, ahí está, que coincida con las dos intersecciones que
aparecen ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es reproducir eso mismo acá. Entonces voy a mover el compás pinchando sobre esta intersección, ¿sí? Sobre la intersección que había marcado yo antes. Voy a trazar entonces un arco de circunferencia y me va a quedar determinado el ángulo, no el lado, sino el ángulo, ¿sí? que yo había transportado, ¿sí? Con lo cual lo vamos a dibujar. ¿Qué pasa? Digamos, pasa por donde yo elegí el vértice, ¿sí? Y por acá. Bueno, el problema acá es que yo ya tengo este lado, este ángulo y tengo este ángulo, pero no coincide, digamos, este lado de acá no coincide con esto, porque no se cierra el triángulo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que sí pueda este lado cerrar acá? Bueno, obviamente que no puedo partir de acá. El problema es este punto. Este punto que yo elegí arbitrariamente puede obviamente no coincidir con este vértice de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que yo tengo que mantener el ángulo y tengo que hacerlo pasar por acá. Entonces, para mantener el ángulo voy a utilizar una recta paralela. Entonces mi recta va a ser una recta paralela a esta recta azul y que pase por el otro vértice del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a trazar una recta paralela, ¿sí? A esta recta que pase por este vértice, ¿sí? Para el trazado de rectas paralelas ustedes pueden utilizar la escuadra, ¿sí? Ya que la escuadra me marca ángulos rectos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo mover la escuadra así, ¿sí? Hacerla coincidir, ¿sí? con esta recta, ¿sí? De esta manera, y entonces yo acá puedo marcar un ángulo recto, ¿sí? Ahí está, más o menos. Bien, una vez que logre hacer coincidir la escuadra con esa recta, tengo que girar un poquitito, ahí está, ¿sí? Voy a trazar una recta perpendicular a esta y luego una perpendicular a esa que pase por el otro punto, ¿sí? Entonces vamos a trazar una recta perpendicular, ¿sí? Y luego una perpendicular a esta, pero que tiene que pasar por este punto, ¿sí? Así que vamos a mover la escuadra, tengo que ahora trazar una perpendicular, entonces yo voy a poner la escuadra acá, a veces uno se ayuda colocando una regla o un pedazo de madera o lo que sea acá para deslizar la escuadra sin torcerla, ¿no? Ahí está. Entonces ahora yo ya sé que esta recta es paralela a la recta azul que teníamos acá, pero la tengo que llevar sobre esta hasta que me encuentre con el punto, ¿sí? De esta manera, así. Muy bien, entonces ahora yo tengo una recta, ahí se me torció un poquito, la voy a corregir. Ahí está. Así entonces yo logré una recta paralela a la primera de las rectas, ¿sí? Y que pasa por ese punto. Entonces voy a trazar, voy a usar otro color, ¿sí? Voy a trazar la recta que yo necesito. Bien, ahí está. Y ahora obviamente la puedo prolongar. Ahí se me escapó un poquito, ¿sí? Ahora la prolongo. Bien, yo voy a dibujar entonces la recta. Una vez que yo ya trazo la recta, lo que tengo que hacer es tratar de cortar este lado, ¿no es cierto? Entonces, prolongamos. Ahí va, perfecto. Y ahí entonces me queda el triángulo construido, ¿sí? El triángulo mío es entonces este que está acá, ¿sí? Lo voy a marcar con color rojo para que se vea el resultado final. Entonces tengo este vértice inicial, este otro vértice que habíamos determinado, el vértice que determiné recién, y ahí entonces me queda el triángulo construido, ¿sí? Vean que tengo el lado que me dan,
uno de los ángulos que es adyacente y el otro ángulo que está marcado acá en realidad es el mismo que este, porque por rectas paralelas ustedes saben que los ángulos se mantienen, con lo cual este otro ángulo es el ángulo opuesto al lado y de esa forma entonces terminé la construcción del triángulo dados un lado y los dos ángulos, pero en este caso tengo un ángulo adyacente y un ángulo opuesto. ¿Sí? Fíjense que la única condición que tengo acá para que se cumpla es que la suma de estos dos ángulos obviamente no supere los 180 grados. Muy bien. Bueno, nos vamos a ver en la próxima clase.